Sean ustedes bienvenidos a esta conversación, este webinar que presenta el economista en colaboración con Julius Baer. Me da muchísimo gusto presentar a Esteban Polidura, director de inversiones para las Américas de Julius Baer. ¿Cómo estás, Esteban? Muy bien, muchas gracias, Luis Miguel, un gusto estar aquí contigo el día de hoy. Yo estoy en Ciudad de México, tú estás en Zúrich. Así es, con 7 horas de diferencia, pero encantados de tener esta oportunidad. Para comenzar esta conversación, me gustaría que nos platicaras un poco de ti, Esteban. Estás ahora en Zúrich, durante algún tiempo estuviste en América Latina. Cuéntanos quién eres, qué haces, literalmente qué haces en Zúrich y qué has hecho antes. Así es. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad de contestar esta pregunta. Mira, yo inicié mi carrera en el sector financiero hace ya 24 años. Estudié administración de empresas precisamente en México y posteriormente me especialicé en finanzas y en algunos otros temas más específicos de esta industria. Y precisamente mi primer trabajo fue en el área de análisis para un banco extranjero muy grande basado en México. Y a partir de ahí es que toda mi trayectoria, sobre todo 18 años de esa trayectoria, se dio en el área de análisis bursátil, análisis financiero, precisamente escribiendo reportes acerca de empresas, de sectores, recomendando acciones, bonos, valuando todas estas inversiones. Y después ya tuve yo la oportunidad de dar el salto hacia el mundo del manejo de inversiones, también para otro banco internacional, siempre basado en México, y los últimos 4 años con la suerte de poder estar haciendo esto que me gusta desde Suiza, como bien decías, desde Zúrich, y en este caso para Julius Baer como director de inversiones para toda la región de las Américas. Son 24 años en los que ha pasado de todo. Estamos hablando 24 años de trayectoria. 2 crisis fuertes, 2008-2009, que para Europa se alargó hasta 2011-2012 y por supuesto 2020. ¿Cómo ha cambiado el sector financiero en estos 24 años, Esteban? Sí, ahora que haces el recuento y eso que mencionaste muy bien, las 2 crisis más grandes. Habría luego que poner en medio todas estas pequeñas situaciones que también han sido un poco preocupantes. Ha cambiado muchísimo. Yo me acuerdo precisamente en mis inicios, pues eran mercados financieros bastante locales, claramente el americano muy grande, el europeo tratando de competir, pero más allá no había otro, ¿no? El análisis tenía que ser muy local, necesitabas tener especialistas basados en los países donde estabas, y el inversionista también, pues era lo que demandaba inversiones locales. Hoy en día estamos totalmente en un mundo global, pero además de global, totalmente digital, así es que lo que en mi época, cuando inicié, podía uno tardar un día en hacer un análisis y en entregarlo al inversionista, al final de cuentas, para tomar decisiones. El día de hoy tiene que ser en cuestión de minutos, si no es que en cuestión de segundos, ¿no? Porque hoy en día compite uno contra algoritmos, contra máquinas, contra sistemas, y es un mundo completamente diferente. Los montos que se mueven en el mundo son exorbitantes. Ha habido industrias que han llegado, se han ido, unas se han quedado. Simplemente el tema de Internet, cuando yo iniciaba, había una cantidad de empresas que hoy en día no existen, ¿no? Y todo el mundo sabía que eso del Internet era el futuro, pero nadie sabía cómo jugarlo. Te acordarás mucho que hubo años donde había colocaciones primarias de acciones de empresas de este sector. Hoy en día muchas de ellas no existen. En fin, mucho de lo que veo hoy en día, por ejemplo, para el tema de criptomonedas. Así es que se ha hecho un mundo muy dinámico, un mundo muy complicado y un mundo, como decía yo, totalmente globalizado, Luis Miguel. Hablamos de una época de muchísimos cambios y al mismo tiempo de una especie de fin de ciclo
se acabó una época y todavía no termina de empezar una. ¿Qué de lo que te tocó vivir ya quedó en el pasado y qué de las nuevas tendencias estás detectando? Uno puede pensar, decías banca digital, pero también este acrónimo ESG que se vuelve en algunos casos una cuestión aspiracional, pero en otros es el boleto mínimo de entrada para ciertas actividades. Así es. Mira, yo me enfocaría en 3 cosas que han llegado para quedarse y por ende atadas a ellas temas que acabaron, ¿no? En primer lugar, hoy en día el inversionista necesita, como decía yo, una visión, un asesoramiento, un apoyo que tenga esta visión global. Ya quedó atrás la época donde daba uno asesoría solamente en base a los activos locales y tal vez algo en Estados Unidos, que para nosotros mexicanos era casi tan lejos como llegaba un portafolio de inversión en temas de diversificación. Hoy en día hay que hacerlo global, diferentes clases de activos, no nada más los que son públicos, es decir, bonos y acciones listados, sino también mercados privados, y eso demanda un conocimiento muy específico. 2, Luis Miguel, en los últimos años, y esto se está dando todavía con más velocidad hoy en día, hay un cambio generacional en los poseedores de este patrimonio que han estado tomando decisiones por los últimos 20 o 30 años. Este cambio generacional implica que hoy en día hay gente más joven tomando decisiones. Y cuando me refiero a gente más joven, podemos hablar incluso de gente en sus 20s y 30 años tomando ya decisiones de inversión. Y como bien decías tú, para muchos de ellos y para muchos otros inversionistas, hay temas que son importantes que antes tal vez ni estaban en el radar. Estos parámetros ESG, parámetros de sustentabilidad, parámetros de medio ambiente, del tema social y del tema de gobernanza, muy importantes porque están dictando la forma en la que la gente invierte. Y por último, yo creo que también llegó para quedarse el tema de cómo invierte uno y dónde encuentra uno los riesgos con los cuales quiere uno quedarse. En los últimos 20 años, tal vez incluso antes, fue muy fácil, ¿no? Si no fue en renta fija, era en renta variable y uno podía tener un retorno muy interesante sin mucho esfuerzo más. Hoy en día hay que meterse a áreas en las que uno tal vez no tiene experiencia o no está lo suficientemente capacitado. Hablábamos de los activos digitales, eso es un solo ejemplo, pero hay muchos más. Mercados privados, hablaba yo, capital privado, deuda privada, hedge funds, en fin, un sinfín de alternativas que hoy en día el inversionista tiene que conocer para poder tener entonces esa diversificación que le permita dormir bien en las noches. Pasamos también en estos años, me refiero 2 décadas, no solo porque es tu trayectoria, sino porque literalmente han sido años de reinventar, de recablear el mundo. Pasamos de tener poca información a tener demasiada información. Lo digo como director de un medio de comunicación, pero en las conversaciones con gente de la banca, del sector público, dicen, antes teníamos información que cabía en una hoja. Ahora no nos acabamos la cantidad de documentos y eso también hace mucho más complicado. En el caso tuyo, la toma de decisiones sobre inversiones y la comunicación. Decías implícitamente, me toca trabajar con 2 o 3 generaciones de inversionistas. Vamos a hablar un tantito de este problema de la demasiada información. ¿Cómo seleccionar los datos? ¿Cómo descartar? Sí, no, ese es un problema, como bien dices, Luis Miguel, la cantidad de información y también podemos agregar ahí la calidad de la información, porque en estos 20 años del pasado de los que estamos hablando, las fuentes de información eran limitadas, teníamos periódico, un noticiero que seguíamos y no mucho más.
pero hoy en día principalmente consumimos información vía digital, nuestros teléfonos y en redes sociales. Y como decía yo, la calidad de la información puede ser dudosa, la cantidad es excesiva, la rapidez con la que llega puede ser incluso asfixiante para el que quiere estar al tanto de todo esto. ¿Cómo se puede manejar esto? Mira, yo creo que en fines prácticos, para un inversionista hay dos alternativas muy sencillas. La primera es simplemente dejar que un banco, que un manejador de patrimonios se encargue precisamente del día al día de ese dinero, de ese patrimonio propio. ¿Por qué? Porque ese banco tiene gente contratada para eso, para estar pegado a las noticias, para saber cómo filtrar, para saber qué es relevante, para poder poner más o menos peso en una noticia que tal vez hoy es más importante que mañana, en fin. Ya esto obviamente es lo que normalmente en este sector se le llama un portafolio manejado discrecionalmente, es decir, a discreción del banco. La otra alternativa es que el inversionista trate de estar involucrado, por supuesto que se puede hacer en la toma de decisiones, decir que se compra, que se vende, cuándo. Aquí yo creo que es, como todo, un tema de práctica. Por ejemplo, la habilidad de filtrar información se va creando con la práctica, se va creando día a día, leyendo y comenzando a detectar, en primer lugar, las fuentes confiables, ¿no? Uno lee El Economista, uno lee algún otro medio, que no son muchos allá afuera, donde se siente uno cómodo con la información y hasta ahí, no estar expuesto a todo, porque sí, te lo digo por experiencia, puede ser excesivo y al final de cuentas confunde. En el video que presentaba nuestra conversación, apareció una frase que se me quedó pegada. Identificar tendencias para aprovechar oportunidades de inversión. Vemos muchísimas tendencias, unas positivas, en el sentido de que generan básicamente una sensación de optimismo, y otras que son focos. Por ejemplo, transición digital, infraestructura inteligente, desigualdad. ¿Cómo hace un gestor de fondos, un gestor de inversiones, para convertir estas tendencias en decisiones de inversión? Claro, mira, todo parte en primer lugar de tener gente especializada en estas tendencias, ¿no? Y lo digo en primer lugar, ¿por qué? Porque muchas veces tiende uno a pensar que, bueno, esto es una cosa de tener analistas, ¿no? Viendo los mercados y tomando las mejores decisiones. Pero precisamente para este tema que tú mencionas, hay que tener especialistas que se dedican solamente a estar empapados de temas de próxima generación, que es el término que se usaba precisamente en esta introducción, atendiendo a conferencias, leyendo libros, en fin, es un universo de información, de fuentes de información distinto al del día a día, ¿no? Al que utiliza el inversionista y el analista, que tiene que escoger las acciones del momento. Así es que tiene uno que tener especialistas en ese sentido, y también esta gente tiene que tener una personalidad distinta, porque hay que detectar precisamente algo que probablemente sucederá en 10 años. Imaginarse cómo se va a dar esto y dónde podrían estar las oportunidades. Y por último, se necesita tener la cabeza fría para decir, bueno, este tema es apasionante, este tema estoy seguro que es el futuro, pero ¿cómo le recomiendo a la gente que lo aproveche hoy en día? ¿Cuál es un vehículo de inversión que sea eficiente hoy en día? ¿Existe o no existe, no? Te pongo un ejemplo, el tema de energía. Si te pones a pensar en energía a base de hidrógeno, ¿no? Puede ser algo que todos digamos, esto va a ser el futuro, pero si hoy lo quieres jugar en los mercados financieros, costará mucho trabajo. Entonces, es tener un equipo, especialistas que tomen estas decisiones, y a partir de ahí entonces ya entablar este diálogo con el inversionista, porque no son inversiones para todos. Hay que tener ese
ese horizonte de inversión largo. Esteban, tú supervisas, llevas la región América Latina. Así es. ¿En qué es diferente América Latina respecto a Europa, respecto a Asia, respecto a América del Norte? Me refiero en particular al tipo de inversionistas. ¿Hay algo que podemos decir antropológicamente o que sea significativamente diferente de un inversionista en América Latina? Sí, por supuesto, hay cosas muy, muy interesantes, mira, y muchas cosas sorprendentes. En primer lugar, yo creo que el inversionista en América Latina en general como región, bueno, antes de eso partiría yo por decir, hablamos de América Latina y mucha gente, sobre todo fuera de la región, en Estados Unidos o en Europa, se imagina que todos somos parecidos, ¿no? O que somos como región lo mismo. Y no tengo que decirte a ti ni a los invitados hoy que es muy diferente de México a Brasil, ¿no? O Colombia y Argentina. Entonces, es una región muy heterogénea, en primer lugar, y cada país tiene un estilo de inversión y un apetito, por ejemplo, por riesgo muy distinto. Pongo también un ejemplo práctico. El inversionista mexicano tiende a ser un poco más conservador que, por ejemplo, el inversionista brasileño, que tiende a ser más tomador de riesgo. Tenemos el ejemplo del inversionista argentino, que es más propenso a buscar oportunidades en renta fija que lo que podría ser un inversionista chileno, donde el mercado accionario o colombiano ha sido una opción desde hace tiempo. En fin, entonces es un mercado heterogéneo y cada país tiene sus características particulares. Dos, diría yo también, Luis Miguel, que es una región que, a pesar de tener inversionistas conocedores, sofisticados y experimentados, es una región que sigue viendo a Estados Unidos como su principal región para diversificarse, ¿no? Entonces, cuando hablas con un inversionista en México o en Brasil o en Perú o en Colombia, como decía yo, típicamente el inversionista ves que piensa en tener algunas posiciones locales, bonos, acciones, y después solamente en Estados Unidos como diversificación. Hablar de Europa o de Asia no es natural para nuestra región, que es el caso distinto, por ejemplo, en Estados Unidos o en Europa, que sí están tal vez más habituados a esta diversificación más global. Y por último, diría yo, Luis Miguel, que somos una región bastante, utilizamos la palabra intensa en el plano político, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que el inversionista local esté siguiendo el tema político muy de cerca, tal vez demasiado de cerca y tal vez demasiado pasional, ¿no? Entonces, ¿qué hace esto? Esto hace que haya unos vaivenes en sentimiento muy marcados respecto a el momento político que se esté viviendo. Lo veo, por ejemplo, ahora en Brasil, mucho pesimismo o mucho optimismo dependiendo de qué candidato sea el que uno favorece. Y de nuevo, esto es algo que tal vez en Estados Unidos o en Europa no es tan marcado y finalmente repercute en las decisiones de inversión, Luis Miguel. Me quiero detener tantito en esto. Dices, es un inversionista, el latinoamericano, que está mucho más intensamente vinculado a la política interna. Sí. Lo decías tú, el caso de Brasil en este momento tiene que ver con están a punto de ver su segunda ronda de elecciones. Hace 2 o 3 meses estamos hablando de elecciones en Colombia, el referendo constitucional en Chile, pero por la manera en que nos estabas explicando, creí leer entre líneas como decir, bueno, más allá de la política está un cierto valor que no cambia tan drásticamente. Decías, hay muchas oportunidades en la región. Me gustaría que abundaras un poco en esto. Por supuesto, mira,
Te pongo el ejemplo del peso mexicano, ¿no? Una pregunta recurrente que recibo en estas últimas fechas es ¿por qué el peso mexicano está tan fuerte? ¿No? Y lo interesante es que cuando viene esta pregunta de inversionistas mexicanos, puedes darte cuenta que hay una sorpresa, ¿no? Una sorpresa atada tal vez a lo que el inversionista mexicano lee todos los días o vive todos los días y le cuesta trabajo explicarse por qué la fortaleza. Al final de cuentas, para el inversionista que no es mexicano, extranjero, que está viendo todo desde fuera, la razón es muy simple, ¿no? Tienes una tasa de interés que es atractiva, incluso en términos reales, tienes finanzas públicas sanas, tienes un ambiente político comparado contra el de otros países, pues bastante estable, y muchas de las métricas de crecimiento, etcétera, marchan bien. Así es que ese es un muy buen ejemplo de algo que se ve distinto dependiendo. Y entonces lo que pasa es que pueden perderse de vista algunas oportunidades, por ejemplo, oportunidades en renta fija mexicana. Tal vez de haberlo sabido, todos podríamos haber hecho buenos retornos, en el sentido de que haber estado invertido en renta fija mexicana en pesos estos últimos meses habría sido mucho mejor alternativa que haber estado invertido en otras monedas, incluso en algo de dólar, seguro en euro, o seguro en otras monedas latinoamericanas, ¿no? Eso es un ejemplo sencillo, pero lo mismo podríamos hablar de nuevo en otras regiones. Para Brasil ha sido un caso parecido, con un mercado accionario fuerte, y te digo, al final de cuentas lo que pasa es que tal vez la visión local tiende a ser más negativa o incluso positiva cuando las cosas marchan bien de lo que debería de ser. Estos últimos 3 años han sido intensivos en emociones. Hemos vivido una montaña rusa, es el COVID, es la guerra, la invasión rusa a Ucrania, los precios del petróleo, la inflación. Empezamos esta conversación hablando de un ciclo más largo, 2 décadas, pero quiero concentrarme un poco en estos 3 años que hemos vivido, del 19 al 22. Nos ha pasado de todo. Decías tú, optimismo, pesimismo, cautela, arrojo. ¿Qué has aprendido tú como experto en inversiones en estos 3 años? Claro, mira, yo creo que lo más importante es confirmar algo que todos creemos saber, ¿no? Que es esta máxima de que no hay nada gratis, ¿no? De que no hay nada gratis. Y me refiero precisamente a lo que vivimos con el COVID. En 2020, principios de 2020, pega el COVID, nos mandan a todos a nuestras casas en el mundo entero prácticamente, y las economías comienzan a colapsar. De la noche a la mañana, los diferentes países comienzan a anunciar programas de estímulos, te acordarás, uno tras otro, por varios meses. Le perdemos ya de vista el tamaño de este estímulo global, los números comienzan a ser exorbitantes, y aunado a esto, una recuperación casi en forma de letra V, ¿no? Totalmente sorpresiva, era una fiesta, ¿no? Y de hecho fue una fiesta en los mercados financieros, vamos a decir, por ahí de mayo o junio de 2020, hasta fines del 2021. Una fiesta porque se inyectó una cantidad de dinero exorbitante. Y simplemente para ponerlo en contexto, fueron, Luis Miguel, casi 30 trillones de dólares, que es equivalente a 1,5 veces el tamaño de la economía americana, lo que se inyectó en la economía global. O 20 veces la economía mexicana. Exactamente, estamos hablando casi de más de 20 veces. Pero lo que es importante es que todos perdimos de vista esta máxima de que no hay nada gratis. Y claro, no hay nada gratis significa tanto dinero, tanta liquidez en las economías, tenía que repercutir como una inflación pues desbocada. Y es lo que hemos estado viviendo. Así es que ahora
hablando del aprendizaje del que me preguntabas, no sé si todos estemos conscientes de lo que puede ser para la economía global estar subiendo tasas de una forma tan acelerada para frenar esa inflación a costa casi de todo. No sé si estamos como inversionistas globales todos aprendiendo de los errores. Me queda la duda del efecto que esto puede tener y no sé si entonces vamos a estar en un péndulo durante un tiempo entre mucho crecimiento, poco crecimiento, crisis, no crisis, pero bueno, ahí es donde estamos, Luis Miguel. Empezaste hablando de pandemia y medidas de estímulo para mitigar o para compensar la pandemia, y en un rapidísimo fast forward te situaste en 2022, año en que nos preocupan la inflación, las altas tasas. Decías, no hay nada gratis. Las altas tasas parecen ser una buena noticia para un tipo de inversionista que busca renta fija, pero mueven todas las variables de los mercados de renta variable, valga la redundancia. Cuando uno ve los análisis en las propias conversaciones de sobremesa, hay gente que piensa que lo normal era que el mercado estuviera ganando 20%, como fue en el 2021, y que la anomalía es la caída. Creo que en ausencia de una perspectiva más larga, se nos olvida que es una anomalía rendimientos de 2 dígitos en dólares, y en algún sentido también es una anomalía, una caída tan brutal como la que se ha vivido 2022. Te pregunto, a partir de cómo hemos visto 2022, ¿te atreverías a hacer un pronóstico para 2023? Bueno, ese es otro aprendizaje, no estar haciendo pronósticos con mucha certidumbre, Luis Miguel. Mira, y te voy a decir un poco de estos pronósticos también, porque son interesantes al final de cuentas. Definitivamente lo que hemos visto ha sido completamente inaudito y además algo que nadie se esperaba. Simplemente en el tema renta fija, las correcciones que hemos visto de las valoraciones en bonos no se habían visto en 200 años, ¿no? Número uno. Dos, típicamente se supone que en teoría los libros nos dicen que cuando los bonos suben, las acciones bajan y que por eso un inversionista tiene beneficios de estar combinando las dos en un portafolio, para cuando le vaya mal a uno, a la otra le vaya bien. El tema es que este año no ha funcionado esto y todo ha bajado al mismo tiempo. No ha habido dónde refugiarse. Y de hecho, voy a corregir eso. Ha habido un lugar donde refugiarse que ha sido uno de los pocos que ha subido, pero también es algo que nadie podía prever. Y ese es el petróleo, que se fortaleció precisamente por la invasión a Ucrania. Entonces estamos en una situación totalmente anormal, impredecible, y que rompe con todas las reglas a las que estamos acostumbrados en este mundo de las finanzas, ¿no? Así es que, bueno, ¿qué se puede pronosticar hoy en día? Yo creo que hay cosas que con cierto grado de certidumbre podemos pronosticar, y me enfoco en tres, Luis Miguel. La primera, el tema inflacionario. Yo creo que ya a través del mundo, pero sobre todo en Estados Unidos, hay muestras claras de que en general la inflación general tiende a la baja. Tal vez todavía muy lento, tal vez no con la velocidad que se quisiera ver, no con todas las variantes dentro de la inflación moviéndose a la misma velocidad, pero va gradualmente para abajo. Entonces yo creo que podemos pronosticar, número uno, un 2023 con una inflación más baja. ¿Cuánto? Para Estados Unidos, la inflación el próximo año nosotros la preveemos en más o menos un 3.4, 3.5%, que esto significa que para México la inflación el próximo año debe de estar rondando el 5%, si esta tendencia sigue. Dos, creo que también podemos pronosticar que el alza tan severa que ha habido en tasas en todo el mundo
claro, está normalizando este crecimiento económico, pero hoy en día corre una probabilidad importante de resultar en una recesión económica global. ¿Para cuándo esa recesión? Nosotros creemos que es más factible hacia 2024. Todavía vemos la economía americana creciendo el próximo año más o menos el 0.5%. La economía mexicana debe estar también creciendo el próximo año, pues más o menos digamos, por abajo del 1%, pero se corre el riesgo de que haya esta recesión y los tiempos son difíciles de prever. Y por último, Luis Miguel, yo creo que también podemos pronosticar acerca del dólar. El dólar sigue fuerte y ha estado tan fuerte, sobre todo contra otra moneda grande como el euro, precisamente porque la tasa de interés en Estados Unidos sube de forma más rápida y de forma más intensa que en otras regiones. Solamente eso hace que el dinero fluya a Estados Unidos para capturar esta tasa más grande. Si a esto le agregamos que el ambiente global es un ambiente incierto y de riesgo, con más razón el dinero fluye a Estados Unidos para fortalecerse. Así es que el tercer pronóstico yo creo que podemos hacer en el sentido del dólar, seguirá fuerte por lo menos algunos meses más, porque no hay razón fundamental para generarle debilidad. Esteban, llevamos más de media hora conversando y casi no ha aparecido esta palabra que embruja, criptomonedas, Bitcoin. Uh-huh. En algún momento, 2021, era inevitable en cualquier conversación de inversiones entre aficionados, entre profesionales, hablar de Bitcoin. Y uno recordaba esta frase del que es quizá el inversionista más famoso del mundo, Warren Buffett, de no invierto en nada que no entienda. ¿Qué está pasando con Bitcoin? De manera muy rápida, hago una síntesis, llegó a estar arriba de $60,000, ahora está bajo de 20,000, y hay quien dice, incluyendo Bill Gates, todavía está caro. Otros dicen, es una gran oportunidad. La primera pregunta es, ¿tú le entiendes al Bitcoin? ¿Y cómo entenderlo esto en un contexto de tener una cartera de inversiones? ¿Qué papel deben ocupar las criptomonedas en un portafolio? Sí, mira, ¿te acuerdas que hablaba yo al principio del tema de Internet y cómo en los años 90 eso era el boom y todos estábamos emocionados? Hoy en día es un poco parecido con el tema de las criptomonedas, ¿no? Todos sabemos o tenemos esa sensación de que las criptomonedas son el futuro. Y de esto no cabe duda, porque tienen características muy especiales, muy particulares y atractivas. El problema es que saber cuál es la ganadora es difícil sobre todo porque al día surgen criptomonedas en más de una docena seguro, ¿no? Entonces es una industria o una clase de activo naciente. Además, Luis Miguel, es una clase de activo totalmente distinta a lo que conocemos. No se generan flujos de efectivo, ¿no? Una empresa, imagínate una papelería vende papel, cobra el papel y genera flujos, ¿no? Lo que vende, sus gastos, sus costos, sus utilidades. El tema con Bitcoin y la gran mayoría de las criptomonedas es que no generan flujos para el inversionista, y al no generar flujos, la gran mayoría de las técnicas de evaluación, de los modelos de evaluación, sobre todo la evaluación a través de fundamentales, ventas, costos, utilidades, flujos, no se pueden utilizar. Entonces, no se puede decir a ciencia cierta, Luis Miguel, si un Bitcoin o alguna otra criptomoneda similar es cara o barata. Si tú me preguntas, oye Esteban, Bitcoin debe de valer 1,000, 10,000, 100,000 o 1,000,000,
No te lo puedo decir porque por lo menos con los métodos tradicionales no se puede. Tiene uno que hacer uso de otras herramientas que se basan más en las tendencias de largo plazo, pero el problema con Bitcoin, Luis Miguel, es que con esa volatilidad tan intensa que tiene, la historia nos muestra por lo menos 3 instancias donde se ha perdido más del 90% del valor de la moneda. Entonces tampoco se puede utilizar mucho esto. Así es que terminamos con un mercado naciente donde no se pueden evaluar las monedas, y por último, donde la transparencia es bastante pobre, la regulación todavía es bastante pobre, entonces no se siente uno cómodo. Pero para concluir, tal vez algo que no nos dice Warren Buffett, cuando escuchamos no invierto en algo que no entiendo, que concuerdo totalmente con eso, algo que no nos dice es, pero dedico mi tiempo para entenderlo, ¿no? Y eso es donde yo creo que sí debemos poner atención. Creo que hoy en día estamos en un momento óptimo para que el inversionista estudie criptomonedas, las trate de entender, incluso tenga alguna experiencia en la práctica, si es posible. Ya hoy en día se pueden comprar pedacitos de Bitcoin y sin una inversión muy grande, pues estar viendo qué pasa, experimentando. Yo creo que todo eso es valioso porque en algún momento será un activo importante. Para un portafolio global diversificado, nosotros creemos que hoy en día las criptomonedas no tienen que tener un peso significativo o importante, pero gradualmente esto comenzará a cambiar. Esteban, nos hablaste, creo que con mucha claridad, de cómo ves el 2023. Quiero ponerte un reto más complicado. Vamos hablando del 2025 y más allá. Como profesional de inversiones, la posibilidad de aprovechar algunas megatendencias es aquí y ahora. Es decir, probablemente el que se quiera subir a alguno de los nuevos trenes que van a salir, el que se quiera subir puede ser demasiado tarde. ¿Cuáles de las megatendencias estás identificando? Mencionabas tú hace unos momentos, por ejemplo, hidrógeno verde como una de los futuros relevantes para el mundo. ¿Qué megatendencias estás detectando? Y un poco al hilo de lo que contestabas hace un momento, ¿en qué megatendencias recomendarías que la gente se ponga a leer más, entender más, con vista a aprovechar tendencias de inversión? Por supuesto, mira, en primer lugar, llamémosle transición energética, ¿no? Transición energética, hablando, pues sí, precisamente como ya todos se lo imaginan, de energías fósiles a energías limpias. Esto simplemente llegó para quedarse. Esto es algo que, a pesar de que hoy en día para alguien normal como nosotros todavía no es tan evidente, en las industrias tú ya ves muchas de ellas totalmente dependientes de paneles solares, totalmente cogenerando su propia electricidad. En fin, esto ya llegó para quedarse. ¿Es caro? Sí, es caro, pero la tecnología avanza, será más barato y de pronto será accesible a las masas. Y con ello, te digo, se abre una puerta interesante a energías limpias, hablaba yo del tema de hidrógeno, a muchas otras cosas, pero esa transición energética. Junto con ella, muy ligado, está el tema de movilidad del futuro, ¿no? Sí, ahí entran, por ejemplo, los autos eléctricos, pero va un poco más allá de eso. Tenemos, además de autos eléctricos, todos estos otros medios de transporte que no existían hace 10 años, ¿no? Como los patines eléctricos que vemos por todas las ciudades grandes, muchas veces no bien estacionados, pero los vemos, ¿no? Y en fin, otro tipo de alternativas de movilidad importantes, monorrieles, en fin, movilidad al futuro. Va muy ligado, como decía yo, con el tema de energía
de energías renovables, sustentables, de transición energética y sobre todo de generación eléctrica limpia. El otro tema importante que yo creo que necesita estar en el portafolio de los inversionistas reflejado y por ende vale la pena empaparse de esto, es todo el tema de salud digital. No nada más estoy hablando del sector salud, que de por sí es un sector atractivo por todas sus características defensivas, son empresas grandes, globales, con ventas en diferentes monedas, generan mucho flujo, pero además de esto, irse un grado más a detalle en el plano digital. Muchas de estas empresas de salud hoy en día están viendo un campo de negocio muy importante en digitalizar sus negocios, sus bases de datos, la forma en la que hacen análisis, por ejemplo, de genoma, del genoma humano. Todo esto está ligado, abarata costos, genera más utilidades y por lo tanto rentabilidad para los inversionistas. Yo creo que estos dos temas son fundamentales dentro de una cartera de inversión, Luis Miguel, sobre todo en vista de la siguiente década. Hace unos momentos hacías referencia a la necesidad de repensar la relación entre el análisis financiero con el análisis político, el análisis geopolítico, me atrevo a decirlo. No lo dijiste tú, lo leí entre líneas. ¿Cómo se volvió mucho más complejo? Es decir, es importante entender el mundo en el que estamos viviendo, el país, el momento. ¿Cómo hacerle y cómo dialoga un experto en inversiones, por ejemplo, con expertos en política, en geopolítica? Estoy pensando situación de Rusia, Ucrania, el Congreso del Partido Comunista Chino, las próximas elecciones en Estados Unidos, las próximas elecciones en Brasil, protestas sociales. ¿Cómo dialoga este análisis más duro, yo diría casi con cubrebocas, que hace un experto financiero con otras variables que también aparecen en las páginas de periódicos? Mira, es un tema interesante porque da la impresión, ¿no?, de que, como bien dices, pueden ser dos mundos que tengan problemas para hablarse, dos mundos muy grandes por sí solos y que hablarse y entenderse pueden ser difíciles. La realidad de las cosas, Luis Miguel, es que el mercado es muy eficiente en este sentido e incluso a este tema tan complejo le asigna un número muy fácil de leer, un número muy fácil de encontrar en los periódicos, en las cotizaciones. Es un número que nosotros conocemos como riesgo país, ¿no? Riesgo país, pero que en otros ámbitos financieros tienen otras designaciones. Al final de cuentas es lo mismo. Para poner un ejemplo concreto, el riesgo país de México ronda alrededor de 1,5 puntos porcentual. Esto quiere decir que comparado contra el riesgo soberano americano, que el mercado asume es 0, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que el gobierno americano quiebre? Para el mercado esta probabilidad es 0, a pesar de que para nosotros el número pudiera ser un poco más alto, pero el mercado dice, bueno, asumamos que eso es 0, ¿cuál es entonces el riesgo país de México? Pues ese es 1,5 puntos porcentual. ¿Cuál es el riesgo país de Venezuela? Este es magnitudes más grande que ese, ¿no? ¿Cuál es el riesgo país de Suiza? Bueno, ese va a ser probablemente una tercera parte del de México. Entonces, al final de cuentas es un número, pero es un número muy importante, Luis Miguel, porque encuentra su camino a las valuaciones de casi, si no es que todos los activos a los que puede acceder un inversionista. Así es que pongo el ejemplo de China que tú mencionabas. Si uno como inversionista quería acceder a acciones chinas en el 2018 o 19, digamos antes del tema COVID, 18, 19,
Pues China era, era una de las historias favoritas de los inversionistas, de los analistas. Los mercados financieros lo veían como un nuevo Estados Unidos en potencia, ¿no? Así es que en aquel entonces ese riesgo país era bastante más pequeño de lo que vemos hoy en día después de lo que ha pasado con la economía china, con los cierres masivos por COVID, después de los cambios de regulaciones en muchas industrias en China, y la mayoría de ellos sin tanta transparencia. La perspectiva cambió, el riesgo país China cambió y las valuaciones lo reflejan. Así es que hoy muchos activos no son atractivos comparado con lo que pudo haber sido el caso hace 3 años. Te digo, el mercado es muy eficiente y le pone un número a eso. ¿Hay algún país que tú dijes, ahí está el futuro, o un conjunto de países? Sí, de hecho sí. Yo te diría que ese futuro, más allá de la transición energética, de la salud digital, de todos estos temas de megatendencias, como bien los llamabas, el futuro está en países donde los inversionistas se sientan cómodos, donde exista Estado de Derecho. Después de lo que vivimos en China, después de lo que vimos en Rusia y lo que hemos visto en algunos otros países, hoy en día los inversionistas y sobre todo los institucionales, ponte a pensar en un fondo de pensiones que tiene que manejar dinero por los próximos 50 años o más, necesitan tener esa certidumbre de que el país en el que inviertan va a respetar las reglas, de que no cada vez que entra un presidente se van a cambiar las reglas o no se van a respetar incluso las reglas. Así es que hoy en día te diría, creemos nosotros que son 5 países que ameritan esta presencia en los portafolios de los inversionistas. En primer lugar está Estados Unidos, claramente. En segundo lugar, que no es un mercado pequeño, es un mercado grande, el mercado suizo. Uno puede encontrar empresas muy interesantes suizas. Después, algunos otros países un poco más pequeños en este sentido. Canadá, número 1. Singapur, número 2. Y por último, Suecia. Con esos 5 países tienes una buena mezcla de historias interesantes con Estado de Derecho y probablemente los verás más representados en los portafolios institucionales de ahora en adelante. No aparece América Latina. ¿Cuál es tu visión de América Latina en ese sentido? Sí, y lamentablemente aquí el tema es que en el contexto de mercados emergentes, que es donde somos catalogados, ¿no? América Latina. Es la liga que jugamos, digamos. Es la liga que jugamos. Hay otros más donde las condiciones para los inversionistas parecen ser más atractivas y sobre todo regreso a este tema del ambiente político, donde el ambiente político parece ser más estable. Y ponte a ver un poquito de esta historia. Hacías un muy buen recuento hace unos minutos, esta historia en América Latina de los últimos 3 años, ¿no? Chile, el referendo, Perú, tal vez no, cada 2 semanas hay una intención nueva de remover al presidente, Brasil, obviamente Colombia con el nuevo presidente. Es una región... No mencionaste Argentina. Argentina, no lo mencionamos, pero podríamos hablar bastante tiempo de Argentina. Así es que es una región muy intensa en el plano político y cuando el inversionista institucional, internacional, dice, bueno, tengo $1, ¿dónde lo invierto? Lo invierto en América Latina con todas estas dudas que me causa este ambiente político, o lo invierto en Indonesia, en Tailandia, en Vietnam, en Sudáfrica, y ahí es donde yo creo que estamos perdiendo como región, que no debe de ser así siempre y probablemente encontraremos un periodo más calmado, pero hoy en día es un periodo intenso. Me gustaría, hemos hablado de oportunidades de futuro y prácticamente no te cambia la cara, en general proyectas mucho optimismo. Vamos hablando de amenazas, cosas que te preocupan en el futuro inmediato
y del 2025 para allá. ¿Dónde ves los mayores riesgos? Te pregunto como ciudadano del mundo y por supuesto como gestor de inversiones. Sí, mira, me preocupa el tema inflacionario en el sentido de que creo que muchos inversionistas asumen que este ambiente de inflación alta se va a acabar, si no es el próximo mes, será en 3, si no será en 3, será en 6, y regresaremos a lo que fue la inflación en el pasado. Ahí es donde creo que no va a ser así. Por lo menos detectamos nosotros dos tendencias estructurales que estarán empujando la inflación a un nivel más alto del que estamos acostumbrados. La primera tiene que ver precisamente con el cambio o transición energética. Al haber presión en muchos países para tener energías limpias y sustentables, esta presión cuesta. Es un poco, Luis Miguel, como las pantallas de plasma hace 20 años, ¿no? ¿Quién tenía una pantalla de plasma? Sí, contadas personas, nadie las podía pagar. Hoy en día las encuentras en el súper. Lo mismo con la energía limpia hoy en día para muchas industrias. Si tienes presión de hacer esa transición hoy o en los siguientes 3, 5 años, el costo va a ser importante, será inflacionario. Entonces, eso es una fuerza estructural que empujará la inflación para arriba. Y la otra, Luis Miguel, tiene que ver con una tendencia que ya se ve en el mundo desde hace tiempo, que es una desglobalización del mundo. Se aceleró con el COVID porque nos dimos cuenta de que tener proveedores en China, la India, Brasil, etcétera, piensa en cualquier industria, terminó siendo una pesadilla. No podían llegar esas materias primas y las empresas no podían producir. Así es que desde hace por lo menos 2, si no es que 3 años, se ve una clara desglobalización donde las empresas están buscando proveedores regionales, incluso locales, pero lo que hace al final de cuentas es que el universo de proveedores se achica y los que quedan tienen más poder de negociación, de fijación de precio. Entonces, creo que la inflación va a ser más alta estructuralmente de lo que nos imaginamos. Esa inflación más alta implicará valuaciones más bajas para muchos de los activos financieros que el inversionista accede. Tú decías, hay gente que todavía habla de los 20% de retornos que vimos en años pasados. Eso ya se acabó. Yo creo que hoy en día, para la siguiente década, estamos hablando de que por lo menos en el mercado accionario global, los retornos van a estar alrededor del 7%, 8%, vamos a decir, para no hacernos muchos problemas en esto, menos del 10%. Y eso cambia. Entonces, el que estaba acostumbrado a vivir de sus acciones o de sus bonos, probablemente hoy en día tenga que tomar más riesgo para seguir teniendo un retorno al que estaba acostumbrado o un retorno que necesitaba. Y por último, este factor político, incertidumbre política, llegó para quedarse, ¿no? Rusia es un ejemplo muy práctico en este sentido. De la noche a la mañana tuvimos una guerra que nadie se esperaba, pero podríamos hablar horas acerca de lo que vemos con Corea del Norte, podríamos hablar del tema Taiwán y China, podríamos hablar de este descontento social que existe en Europa y de estos movimientos radicales que están ganando terreno en Europa. Bueno, ahora en Estados Unidos tendremos elecciones en noviembre y probablemente veremos a los republicanos recuperando la Cámara Baja. En fin, es un ambiente global en este sentido bastante álgido y hay que acostumbrarnos porque impacta las valuaciones de los mercados. He disfrutado mucho esta conversación contigo, Esteban Polidura. Quiero cerrar con un último tema, el futuro de la banca y los servicios financieros. Tú trabajas en una institución muy sólida con décadas
centenaria, digamos. Pero tenemos esta competencia entre estas legacy institutions con fintech, nuevos bancos, etcétera. ¿Cómo imaginas el futuro de los servicios financieros, el futuro de la banca? Estamos hablando de nuevas variables, solo por quedarme con dos: tecnología y nuevos hábitos de los clientes, nuevas maneras de trabajar. ¿Cómo imaginas este futuro? Claro, mira, yo creo que hablabas de nuestro optimismo, y de nuevo yo creo que también aquí podemos darle un tinte optimista en el sentido de que hay oportunidades para todos, ¿no? Fintechs tienen un mercado, un nicho muy especial con gente buscando esta velocidad en las decisiones, este acceso casi inmediato a ciertos servicios. Evidentemente muchos de estos montos que se mueven en esta industria son montos tal vez más para el día a día. El inversionista requiere un crédito ya, y la fintech, por su tamaño, le puede dar esa eficiencia de tener el dinero depositado en las siguientes 24 horas, ¿no? Así es que ese es un muy buen ejemplo. Pero también van a seguir existiendo, por ejemplo, los inversionistas a los que nosotros atendemos, que son inversionistas globales, inversionistas que requieren una gama de servicios financieros muy amplia, ¿no? Simplemente pensando en nuestro banco o en bancos similares, tenemos áreas que dan asesoramiento de planeación patrimonial, es decir, estructuración, sucesión, áreas de inversiones, donde se puede estar haciendo la toma de decisiones junto con el cliente o por parte del banco. Estamos también, muchas de estas empresas en el sector financiero, dando financiamiento, en fin, y de nuevo, inversionistas que a lo mejor requieren ya tener acceso a activos digitales, otros que necesitan tener una institución muy sólida en el manejo de inversiones sustentables, o con oficinas por todo el mundo, o con una especialización muy grande en cierto país. Así es que yo veo una industria que requiere de todos. Mucho se habla, Luis Miguel, de que el tema de la robotización de la industria, sobre todo en el manejo de patrimonios, y claro, es algo que tiene su nicho. Hay mucha gente que lo que busca es un costo eficiente, y este algoritmo o robot te lo puede dar, pero hay mucha otra gente que quiere estar involucrado en la toma de decisiones, hablar con un asesor, rebotar ideas, escuchar opiniones, y esto es otro tipo de banco que lo puede dar. Entonces, yo creo que lo bueno de todo esto para el inversionista mexicano, para el inversionista global, es que el menú es amplio y solamente es cuestión de encontrar la institución pues que se ajuste precisamente a estas necesidades. Esteban Polidura, ha sido un privilegio poder conversar contigo, compartir tus experiencias con el público del Economista. A ustedes que nos han estado viendo, escuchando, les agradecemos su interés por este tema y lo invitamos a que siga conectado al Economista TV. Muchísimas gracias, Esteban Polidura. Gracias a ustedes, hasta luego.